Hola, bienvenidos al video de formas indeterminadas del curso de cálculo. Si queremos calcular la integral entre 0 y 1 de la función x más 1 por exponencial de menos x, bastará con hacer una integración por partes y obtendremos que el valor de esta integral es 2 menos 3 veces la exponencial de menos 1. Lo mismo podríamos hacer para calcular la integral entre 0 y 4 de esta función, o incluso para calcular la integral entre 0 y b de esta función para cualquier valor de b en R. Pero ¿cómo calculamos la integral entre 0 e infinito? El problema con esta integral es que el intervalo donde estamos calculando el área es un intervalo de tamaño infinito. Notemos que la integral o la función objetiva aquí es positiva en todo el dominio. Estas integrales se pueden presentar en tres casos: la integral entre a e infinito de la función, la integral entre menos infinito y b de la función, y la integral entre menos infinito e infinito de la función. Entonces definimos integrales impropias de primera especie, como por ejemplo la primera opción de a infinito de f de x, como la integral de a hasta b, y tomándole límite cuando b se va a infinito. De la misma forma, la integral entre menos infinito y b será el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y b de f de x. Y si tenemos una integral de menos infinito a infinito, entonces escogemos un punto de corte y calculamos el límite de a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y x0 de f de x, más el límite cuando b tiende a infinito de la integral de x0 a b de f de x. Diremos que las integrales impropias de la izquierda convergen si los límites del lado derecho existen. En otro caso, diremos que las integrales divergen. Por ejemplo, la integral entre 0 e infinito de x más 1 por exponencial de menos x de x. Esta es igual al límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de x más 1 por exponencial de menos x, integrando y evaluando entre 0 y b y luego tomando límite, nos da que el valor es 2. Si calculamos la integral entre menos infinito y 0 de 1 partido por 1 más x cuadrado respecto de x, es lo mismo que calcular el límite cuando a tiende a infinito de la integral de a hasta 0 de 1 partido por 1 más x cuadrado de x. Sabemos que la primitiva en este caso es arcotangente y por lo tanto tenemos arcotangente de 0 menos arcotangente de a cuando a tiende a menos infinito. Sabemos que el arcotangente de 0 es 0 y que el arcotangente de menos infinito es menos pi medios, por lo tanto esta integral vale pi medios. Luego la integral entre menos infinito e infinito de x por exponencial de menos x cuadrado. Tomamos límite a tendiendo a menos infinito, b tendiendo a infinito, y integramos, obteniendo como resultado 0. Calculemos ahora la integral entre 0 e infinito de coseno de x de x. Este será el límite cuando b tiende a infinito, la integral entre 0 y b de coseno de x. Y calculando la primitiva, tendremos el límite cuando b tiende a infinito de seno de b menos seno de 0. Este límite no existe, por lo tanto la integral impropia diverge. Un argumento similar podemos dar para la integral entre menos infinito e infinito de coseno de x. Este límite tampoco existe. Y si calculáramos la integral entre menos infinito e infinito del seno de x, y cometiéramos el error de integrar entre menos a y a, tendríamos que el valor da 0. Pero notemos que la definición es clara al decir que debemos usar una variable auxiliar distinta para el menos infinito y otra para el infinito. Por lo tanto, este límite va a diverger. Esta integral está mal calculada. Y es un ejemplo súper recurrente que nos interesa que tengan claro al momento de ver el video que está mal hecho. Tenemos un criterio de comparación. Si tenemos dos funciones definidas en el intervalo 1 infinito, tales que para todo x en 1 infinito f está entre 0 y g, entonces si la integral de g respecto de x converge, entonces también lo hará la integral de f. Por otro lado, si la integral de f diverge, entonces la integral de g también va a diverger. Teorema. Junto con el teorema anterior, este teorema se usan siempre juntos. Este teorema es muy útil si tenemos en mente el teorema anterior. La integral entre 1 infinito de 1 partido por x elevado a p respecto de x converge si y solo si p es mayor que 1. Criterio del cociente. Si f y g son dos funciones continuas y no negativas definidas en un intervalo de la forma a infinito, tal que el límite cuando x tiende a infinito de f partido por g es igual a l y l es distinto de 0, entonces las integrales impropias convergen o divergen juntas. Por ejemplo, la integral entre 1 infinito de 3x coseno de x dividido por x a la cuarta más 7x cuadrado más 1 es convergente. Pues al comparar con la función g de x igual a 1 partido por x cubo, tenemos que este límite vale 3, 3 es distinto de 0 y por lo tanto la convergencia va a la par.
Y como 1 partido por x cubo converge, pues 3 es mayor que 1, entonces tenemos que esta otra integral también va a converger. Tenemos integrales impropias de segunda especie. Supongamos que f es una función que va de a en b, es continua, pero en b por la izquierda se dispara. Entonces la siguiente integral de a a b de f de x será igual al límite cuando t tiende a b por la izquierda de la integral entre a y t de f de x. Y esta integral va a converger siempre y cuando el límite de la derecha converja. Por otro lado, podemos tener un problema por el lado derecho del intervalo. Cuando x tiende a por la derecha, la función explota y por lo tanto la integral entre a y b de f de x será igual al límite cuando t tiende a por la derecha de la integral entre t y b de f de x. Converge siempre y cuando el límite de la derecha exista. Entonces, por ejemplo, calculemos la integral entre 0 y 1 de 1 partido por raíz de x respecto de x. Calculamos el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la integral entre t y 1 de la función. Buscamos la primitiva y calculamos el límite. Este límite vale 2 y por lo tanto la integral converge. Por otro lado, la integral entre 0 y 1 de la raíz cúbica de x menos 1 de x tiene un problema en 1. Por lo tanto debemos tomar límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de la función integrada entre 0 y t. Integramos y calculando el límite nos da 3 medios, por lo tanto la integral converge. Se es una función continua en el intervalo AB, excepto tal vez en un punto C del intervalo abierto, tal que el límite cuando x tiende a C de la función se va a infinito. Entonces, para calcular la integral entre a y b de f de x, calcularemos la suma de las integrales entre a y c con la integral entre c y b. Y diremos que esta integral converge siempre y cuando ambas integrales de la derecha convergen. Por ejemplo, la función 1 partido por raíz quinta de x menos 2 tiene un problema en 2. Y el 2 está en medio del 1 y el 3, que es el intervalo de integración. Por lo tanto, debemos separar la integral de 1 a 2 más la integral de 2 a 3. Y aquí calcular los límites por izquierda y por derecha respectivamente. Integrar, tomar límite. Y en este caso nos da que el resultado es 0, por lo tanto la integral es convergente. Al igual que para integrales de intervalo infinito, también conocidas como de primera especie, tenemos teoremas que nos ayudarán a evaluar si la integral de segunda especie es convergente o no. Por ejemplo, el siguiente teorema, la integral entre 0 y x0 de 1 partido por x a la p de x es convergente si y solo si p está entre 0 y 1. También tenemos el siguiente teorema, c es una función continua en el intervalo cerrado en a abierto en b, con límite cuando tiende a b por la izquierda, f de x igual a infinito. Si t menos x elevado a p por f de x tiende a l y l es distinto de 0 cuando t tiende a b, entonces la integral entre a y b de 1 partido por b menos x a la p con la integral de f entre a y b convergen o divergen juntas. Ejemplo, analicemos la convergencia de la integral entre 0 y 1 de seno de 1 partido por raíz de x de x. ¿Sí? Este ejemplo lo deben realizar como ejercicio. Tenemos también las integrales impropias de tercera especie, que en realidad son un mix entre integral de primera especie y segunda especie. Tenemos una función que en C se va a infinito, entonces la integral entre A e infinito se va a escribir como la integral entre A y C más la integral de C a infinito. Y para esto tenemos que separar en estos tres límites. Y diremos que esta integral converge siempre y cuando los tres límites existan, los tres límites de la derecha existen. Calcule si existe como ejercicio la siguiente integral entre 0 e infinito de 2 partido por raíz de x exponencial de x. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video del curso de cálculo. Que tengan un buen día.